Buenas tardes, pues esta es una revisión pensada como para volver a repasar los hallazgos imagenológicos de las neumonías virales que de por sí son bastante confusos, son muy poco específicos y necesitamos pues como apoyarnos de muchas otras cosas, especialmente de los datos de la historia clínica. Estos son los artículos clásicos que están en la literatura. El primero es una serie de radiographics que es del 2018 y este año sacaron una actualización pues con toda la cosa de la pandemia del coronavirus, entonces pues ambas partes están incluidas, y la otra es un artículo del 2012 de Radiology, pues que también como que trata de revisar los mismos hallazgos. Entonces, para entrar a las generalidades de las infecciones virales que causan neumonía, pues recordar que los virus son la causa más frecuente de este tipo de infecciones y tener en cuenta que aquellos virus que pertenecen a la misma familia filogenética, que se denominan pues en su argot latino viridae, pues tienden a tener los mismos mecanismos patogénicos y por tanto los mismos hallazgos imagenológicos, o por lo menos patrones similares. La verdad es que el papel del radiólogo se encuentra un poco maniatado, pues porque en realidad llegar a un diagnóstico o sugerir un diagnóstico etiológico preciso pues es casi imposible, pero se puede llegar a sugerir el posible diagnóstico de neumonía viral. Recordar que no hay que descartar con la infección viral que haya coinfecciones de otro tipo, especialmente bacterianas, y son escenarios bastante comunes. Bueno, en cuanto a la etiología más común, pues podemos dividirla en pacientes pediátricos y pacientes adultos. En los pacientes pediátricos, o en ambos, se divide de acuerdo al estado inmunológico del paciente, siendo definitivamente lo más frecuente, como todos nos lo imaginamos en los niños pequeños, cuando están inmunocompetentes, el virus respiratorio sincitial, causa bastante común y que deja secuelas generalmente de síndromes broncoobstructivos crónicos reactivos. Y ya en segundo lugar, el parainfluenza, que tiene un comportamiento bastante estacionario y es causa común de algo que se conoce como croup, que es tal vez más conocido por eso que por cualquier otra cosa. Ya la influenza, el metaneumovirus, son otras causas, pero más poco frecuentes. En cuanto a los inmunocomprometidos, el adenovirus es una causa importante y que deja secuelas grandísimas, y aquellos que han sido sometidos a trasplantes tanto de médula ósea como de órganos sólidos, pues tienden a estar comprometidos por infecciones como citomegalovirus o en general todas las de la familia herpes. Y en los adultos, pues definitivamente el comportamiento estacionario de la influenza es lo que es más común, por lo menos hasta ahora, a pesar de que tal vez se nos olvide por toda la cuestión de la pandemia, pero digamos que sigue siendo en cuanto a frecuencia lo que sería lógicamente más común. Y en segundo lugar, el parainfluenza, nuevamente, todos los que tienen comportamientos epidemiológicos, adenovirus, virus respiratorio sincitial, y nuevamente en los inmunocomprometidos cobran importancia aquellos que causan pandemias o epidemias como la influencia no estacionaria, el virus respiratorio sincitial, y nuevamente aquellos que han sido sometidos a trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea, pues todos los de la familia del herpes. En un estudio realizado en niños hospitalizados se documentó pues que definitivamente lo más común es el virus respiratorio sincitial, mientras que están seguidos por rinovirus y adenovirus que, como ya he dicho, tienen comportamiento estacionario. Digamos que los hallazgos por imágenes son bastante inespecíficos, son muy sobrelapados entre uno y otro, pero esto es uno de los cuadros que aparecen en los artículos. Digamos que uno trata de discriminar de acuerdo al número de cruces, que vendría a ser como lo más común, donde aparezca una letra C sola, que tiende a significar como algo común. Podríamos como llegar a imaginarnos ciertos patrones que aún así siguen siendo muy inespecíficos. Entonces, por ejemplo, el adenovirus típicamente cursa con consolidación. Los adenovirus y herpes generalmente tienden a tener opacidades en virus esmerilado específicamente porque tienen ese efecto citopático que causa hemorragias alveolares, y los nódulos son típicos del varicela, del virus de la varicela que causa neumonía, además del paramyxovirus. Y los derrames pleurales, pues digamos que son muy difusos entre todos los tipos de neumonía viral posible, es algo que no nos ayuda a discriminar adecuadamente. Y
acá pues señalamos el coronavirus, que hasta la fecha de publicación de este cuadro no teníamos pues todavía la pandemia, esto fue en el 2018, y ya se sabía que el tipo de manifestación radiológica era periférica, multifocal, y que puede o no tener consolidación. En cuanto al virus respiratorio sincitial, es típico, esto sí es bastante patognomónico, que tiene extensión intrabronquial o transbronquial, por lo tanto esas opacidades en árbol en gemación pues son bastante típicas, asociadas a nódulos centrilobulillares. Entonces, como para tratar de sentar la mente un poco y sacar los mensajes más grandes de esos cuadros que son muy ocupados, pues les traigo como este resumencito. Las consolidaciones son típicas en adenovirus, coronavirus e influenza, específicamente la influenza B. Recordemos que la influenza B es un virus de solo humanos y que se transmite de humano a humano, diferente a las influencias A, que son típicamente las que causan las pandemias y generalmente son zoonosis. El virus esmerilado se asocia a adenovirus, herpesvirus y coronavirus. Cuando hay halo, pues se puede hablar del virus de la varicela. Cuando hay signo del atolono del halo reverso, el SARS-CoV-2, el adoquín desordenado, coronavirus, en general cualquiera, nódulos centrilobulillares, adenovirus, varicela, neumovirus y, como les dije ahorita, el virus respiratorio sincitial. Nódulos calcificados, específicamente aquellos que se les hace la imagen en una fase tardía, ya previa prácticamente a la resolución de las lesiones en piel, es algo también patognomónico en los nódulos calcificados, micronódulos calcificados de la varicela. Y el derrame pleural pues es algo muy poco común, pero digamos que en la pandemia del H5N1 fue un hallazgo que se asoció con cierta frecuencia al diagnóstico etiológico. Entonces, como para hablar un poco de cada tipo de virus, pues tenemos el adenovirus, que puede infectar todo el tracto respiratorio. Es una causa de falla respiratoria cuando las infecciones se dan por un serotipo específico, que es el 14, y se asocian a monocitopenia y opacidades multilobulares y derrame pleural. La apariencia tomográfica es aquella de vidrio esmerilado bilateral y multifocal, consolidaciones parchadas o segmentarias, y lo más importante para recordar el adenovirus son las secuelas, especialmente cuando ocurren las infecciones en la edad pediátrica, como bronquiectasias, bronquiolitis obliterans o síndrome de Swyer-James, que recordemos que es una forma de pulmón hiperlúcido. Entonces, pues vemos arriba como una neumonía de adenovirus muestra un entramado intersticial que es, digamos, localizado en el tercio inferior del pulmón izquierdo en esa radiografía. Y si nos vamos a las tomografías del mismo paciente tomadas aproximadamente a la altura de la bifurcación de los lóbulos superior e intermedio, pues vemos cómo hay opacidades, algunas en vidrio esmerilado específicamente hacia el lado derecho, mientras que al otro hay algo de consolidación donde se encuentran las flechas negras. Si hacemos un corte aún más inferior, pues nos damos cuenta que la consolidación se hace más evidente, y hacia el otro lado pues persisten encontrándose aquellas parches de vidrio esmerilado muy mal definidos. Y esto es una tomografía de un paciente diferente, en fase simple, ventana de pulmón, en la que vemos una disminución generalizada de la vascularización del pulmón derecho, asociada pues como a cambios casi que podemos decir enfisematosos, pero en realidad lo que está ocurriendo es un trapamiento aéreo importante, y eso secundario pues a un síndrome de Swyer-James como consecuencia de una infección por adenovirus. Y vemos cómo incluso tiene un efecto de masa desplazando las estructuras del mediastino hacia contralateral. El virus del herpes simplex, pues generalmente las infecciones predominantes son aquellas del tipo 1, que recordemos también se asocian más a infecciones de la mucosa oral, pero pues eso es como bastante debatido. Generalmente, como les dije, todos estos herpes, toda la familia herpes viridae, se asocia a pacientes inmunocomprometidos, secundario pues como al tratamiento que se hace pre y post trasplantes tanto de órganos sólidos como de médula ósea. Y también se ha visto asociación en aquellos pacientes en los que hay lesión primaria del epitelio respiratorio, como un tabaquismo, o cuando se hace, por ejemplo, intubaciones traumáticas. Existen 3 formas pulmonares. Estas formas pulmonares en realidad son diagnósticos patológicos, porque no hay manera de discriminar de ellas a través de las imágenes, y son
una traqueobronquitis necrotizante, neumonía necrotizante y neumonitis intersticial. Y se puede asociar en algunos casos a obstrucción de la vía aérea, pues por la formación de membranas y úlceras a lo largo del epitelio respiratorio, porque recordemos que estos virus tienen un efecto citopático directo. Entonces, en la tomografía, pues los hallazgos más típicos son opacidades en virus esmerilado multifocal, segmentaria o subsegmentaria, áreas de consolidación menos dominantes que las áreas de virus esmerilado, y el derrame pleural pues, puede ser un factor que encontremos asociado. Vemos entonces en los rayos X de tórax unas opacidades reticulares muy difusas, mal definidas, que involucran ambos campos pulmonares. Y si nos vamos hacia la tomografía, vemos pues en una proyección es contrastada con ventana pulmonar, como lo que predomina son parches en virus esmerilado muy mal definidos, generalmente o con tendencia a estar más hacia las partes más anteriores del tórax, y donde nos encontramos los asteriscos, hay pues como esos signos de derrame pleural. Asociado pues a esto, pues podemos ver algo de engrosamiento del intersticio interlobulillar, que pues se podría asociar en ese contexto y en esa mixtura de hallazgos como a un patrón de adoquín desordenado. Eso es lo que se encuentra pues en las imágenes, y esta es otra presentación que tal vez podría ser más típica, y es aquella pues en la que se ven múltiples nódulos sólidos rodeados de un halo de virus esmerilado. Esto digamos que es más común en pacientes muy inmunocomprometidos y que tienen manifestaciones de neumonía pues casi que hemorrágica. La varicela, la forma diseminada puede alcanzar mortalidad de hasta 9 a 50%, sin embargo, pues nuevamente, como todos los herpes viridae, tienen que estar asociados a alguna forma de inmunocompromiso, linfoma o en el embarazo, y se asocian múltiples nódulos esféricos con distribución aleatoria. En realidad los nódulos son bastante pequeños, se pueden considerar en su mayoría micronódulos, pero pueden variar de 1 a 10 milímetros y generalmente se asocian a un halo de virus esmerilado. Algo que es patognomónico de esta enfermedad, como lo había mencionado previamente, es que en la fase tardía, donde generalmente no se hace ninguna imagen, pero si por alguna razón se hace, pues es bastante común encontrar microcalcificaciones de esos micronódulos como, digamos, un proceso resolutivo. Y es de anotar que la resolución de las lesiones cutáneas coincide con la resolución de las lesiones pulmonares. Entonces vemos acá como en la radiografía de un paciente que fue llevado a trasplante de hígado 5 meses antes de contraer la infección, se ven múltiples infiltrados reticonodulares en ambos pulmones, y en las secciones axiales de las tomografías se ven estos nódulos pequeños, micronódulos de menos de 5 milímetros asociados a un pequeño halo de virus esmerilado. Es algo bastante patognomónico. Se ve tanto en la reconstrucción axial como en la reconstrucción coronal, están difusamente distribuidos en ambos campos pulmonares, y si hacemos una adquisición en una fase tardía de la enfermedad o incluso posterior a la enfermedad, vemos como algunos de esos micronódulos tienen densidad de tejidos blandos, y algunos de esos pues ya presentan microcalcificaciones. Entonces eso digamos que es de las cosas que uno podría asociar bastante cerca a un diagnóstico preciso en cuanto a la etiología de la infección viral por varicela. El citomegalovirus afecta a inmunocomprometidos, especialmente trasplantados. Nuevamente, digamos que el periodo de mayor riesgo para la infección es entre 30 y 100 días luego del trasplante, y el daño pulmonar depende de las respuestas de las células T. La forma más severa es una neumonía hemorrágica. Dentro de los hallazgos tomográficos, los nódulos centrilobulillares en virus esmerilado, y aquellos pacientes que tienen SIDA y que tienen una pobre respuesta de las células T, pues tienden a tener hallazgos de consolidación, y esas consolidaciones podrían asemejar masas. Nuevamente, pues hallazgos inespecíficos en la radiografía de tórax, vemos como hay un infiltrado reticular difuso en ambos campos que no muestra algún patrón característico, mientras que en las tomografías en los cortes axiales se encuentran nódulos pequeños con virus esmerilado asociado pues como a un engrosamiento del intersticio interlobulillar, y
Estos hallazgos son difusos en ambos campos pulmonares. Además de eso, pues hay asociado derrame pleural escaso. Y recordemos pues, que ese hallazgo de virus esmerilado en el contexto de citomegalovirus pues, nos hace pensar en que hay una lesión hemorrágica debido al efecto citopático. Y ya nuevamente en otro paciente, vemos como este paciente en especial fue llevado a una trasplante de células hematopoyéticas y muestra nódulos pulmonares múltiples, mal definidos, algunos de ellos también asociados a un área de virus esmerilado. Pasamos ya como de familia viral a otro. El parainfluenza tiene una mortalidad temprana de hasta 50-75% a los 6 meses en los receptores de trasplante de médula ósea. El comportamiento es estacionario y el pico de infección ocurre entre junio y septiembre. O sea que podríamos hablar de que en este momento podrían coexistir infecciones por parainfluenza junto con las del coronavirus. La tomografía generalmente se visualiza como opacidades en virus esmerilado parchadas y el 25% de los casos presentan nódulos centrilobulillares con engrosamiento de las paredes bronquiales. Y vemos como en este caso se ven en un paciente que fue llevado a trasplante de médula ósea, imágenes parchadas en ese virus esmerilado, que algunas son periféricas, otras son peribroncovasculares, y vemos como en la imagen acá de la porción superior a la izquierda de la pantalla hay asociado engrosamiento del intersticio peribroncovascular, que en algún grado podría ser algo específico para este tipo de infección, pero en realidad no hay un hallazgo patognomónico. Y vemos acá como ya tiende a haber algo de consolidación en los cortes más inferiores. El virus respiratorio sincitial es una causa común de bronquiolitis, neumonía y asma en todas las edades. Generalmente ocurre en los niños, esto vale la pena recordarlo. A mí me enseñaron en pediatría que el virus respiratorio sincitial, cuando se manifiesta en los niños, es como una gripa sin mocos. Entonces, digamos que podríamos hablar de que generalmente el efecto principal es en el tracto respiratorio inferior y se asocia también a una ocurrencia estacionaria o a brotes, y en adultos usualmente solo causa síntomas respiratorios superiores a diferencia de los niños. En la tomografía, la distribución generalmente es en las vías aéreas centrales, por lo tanto, se asocia opacidades en árbol de gemación, que esto sí es algo bastante patognomónico, y engrosamiento de las paredes bronquiales. Vemos nuevamente como hay hallazgos radiológicos en esa radiografía que son muy poco específicos, como hay un patrón, digamos, reticular o retículo nodular principalmente en el lóbulo o en el tercio del pulmón, en el tercio superior del pulmón izquierdo, y retículo nodular tanto en el campo pulmonar derecho como en la parte inferior del izquierdo. Y si nos vamos hacia las tomografías, vemos como algunos de los hallazgos son unos nódulos asociados a vidrio esmerilado, generalmente centrales, axiales. La influenza es una causa común de pandemias y recordemos que hay 3 grupos grandes de esta familia. De la familia en realidad se llama ortomixovirus. La influenza tiene 3, digamos, subtipos. El A se clasifica de acuerdo a proteínas de la superficie, y recordemos acá las últimas pandemias que hubo previa a la del coronavirus, pues tenemos la H5N1, que tiene una mortalidad aproximadamente del 60% y es la que nosotros llamábamos como gripe porcina, que se originó en Ciudad de México, mientras que la H1N1 es la gripe aviar, que se originó en el sudeste asiático, y el comportamiento es estacionario o en pandemias. El H1N1 generalmente se manifiesta como neumonía organizada, mientras que el H5N1 con consolidaciones multifocales y opacidades en virus esmerilado. Eso se tiene que interpretar en el contexto del momento epidemiológico en el que estamos revisando las imágenes, y adicionalmente a eso, pues el H5N1 puede tener neumatoceles y pseudocavitación, algo que, por ejemplo, nunca vamos a ver en el coronavirus. Entonces vemos acá como hay una pseudoconsolidación asociada a un halo de virus esmerilado, casi que podríamos estar hablando que está configurando un signo del atolón. Esto es un paciente con H5N1 y digamos que es nuevamente algo bastante inespecífico, pero todo se tiene que interpretar en un contexto dado del paciente y del momento epidemiológico.
ya para centrarnos un poco en los coronavirus, la familia se llama Coronaviridae. El beta coronavirus es el tipo de virus que infecta a los humanos, además de los que ya conocemos, que es el MERS y el SARS. Hay otras 4 cepas circulantes que causan infección en nosotros, pero esas infecciones son pasajeras y no causan ninguna complicación. El MERS y el SARS son infecciones respiratorias que rápidamente progresan a un síndrome de dificultad respiratoria y pues nuevamente tienen historias de pandemias. El SARS digamos que traduce un síndrome respiratorio agudo, de dificultad respiratoria agudo del sudeste asiático, mientras que el MERS es del Oriente Medio. Ambos zoonosis. El SARS se pensó inicialmente que fue transmitido a través de murciélagos y el MERS igualmente. Los murciélagos infectaban a los camellos y los camellos infectaban a los humanos. El MERS tiene una progresión mucho más rápida y de mayor mortalidad, hasta un 40%, y se asocia, importante en la clínica, a una injuria renal. Dentro de la tomografía, pues los hallazgos importantes son opacidades en vidrio esmerilado y consolidación de predominio periférico y en bases. El SARS-CoV-1 tiene un compromiso unifocal más que multifocal o bilateral, como lo vemos en el SARS-CoV-2. El COVID-19, que es el virus que ahorita nos atañe pues, por la pandemia que estamos viviendo, es genéticamente similar al SARS-CoV-1 en un 70% y 50% similar. Este es el MERS, al MERS. La tasa de mortalidad es del 3%, en algunas regiones varía desde el 1 al 5%, eso tiene que ver mucho con la respuesta del sistema de salud y las medidas de prevención que se hayan tomado. La sensibilidad de la tomografía también es variable y digamos que la RCNA es bastante clara en decir que de acuerdo al consenso de clasificación que ellos nos dan, no se puede establecer una sensibilidad precisa, pues porque hay bastante variabilidad. La especificidad es de hasta un 90-100%, pero hay que recordar que todos estos estudios han sido realizados durante esta pandemia. Si fuéramos a investigar estos hallazgos fuera del contexto de la pandemia, no sabemos en realidad cuál sería pues como el valor operacional que correspondería a estas características. Importante que aparece en todas las guías actuales que tratan el COVID-19, como que no se recomienda la tomografía como método de tamización. Acá vemos pues como hay un logaritmo aproximado de lo que se debería llevar en la clínica. Pues primero un paciente que esté en una área endémica, que en este momento pues nosotros somos parte de eso. Lo primero que se debería hacer es una prueba de transcriptasa reversa por PCR, y dependiendo de esto, pues tomar decisiones. Entonces, si la prueba inicial es positiva, ya se trata como un paciente positivo y en realidad no tendría indicación de hacerse ninguna imagen, a no ser que el paciente desarrollara un declive rápido de su estado funcional o respiratorio. Y si el paciente en su prueba inicial pues tiene una PCR negativa, entonces ya investigar la historia de contacto, asociarlos como que si tienen un contacto positivo debería aislarse y hacer la tomografía solamente si está indicada clínicamente. Y eso es en realidad cuando hay una progresión rápida de los síntomas o un deterioro pues franco del estado de salud. En cualquier otro caso, la tomografía pues en realidad no se encuentra indicada. Y es importante recordar que el 54% de los pacientes, o sea, aproximadamente la mitad de los pacientes asintomáticos, pues tienen cambios de neumonía en la tomografía. Pues por lo tanto, este es un recurso que no se debe reusar o no se debe sobreusar mejor, pues por varios motivos. Primero, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que no deja de haber radiación y eso aumenta el riesgo de otras enfermedades, porque eso es un recurso finito. Y además pues tiene que ver con la preparación que tiene el personal que está asociado a hacer este tipo de adquisición imagenológica y adicionalmente pues por el contacto que es hasta cierta medida cercano, pues puede aumentar el riesgo de transmisión al personal de la salud. Los hallazgos discriminatorios principales, según este estudio que se hizo entre radiólogos chinos de Wuhan y en radiólogos de la Universidad de NYU en Nueva York, pues describieron que los hallazgos discriminatorios principales fueron la distribución periférica de las lesiones, el hallazgo como tal de opacidades en vidrio esmerilado y el engrosamiento vascular. Es lo que estadísticamente tiene mayor relevancia, pero la RCNA
sacó un consenso de reporte en la que nosotros nos ceñimos básicamente por patrones de acuerdo al tipo de hallazgos que encontremos. Sin embargo, ninguna es realmente específica. Se habla de típico porque tal vez es lo más común, de atípico pues porque pareciera que fuera otra cosa más que coronavirus, y indeterminado cuando no tenemos mucha idea. Sin embargo, en ninguna se puede hablar de que o confirmamos o descartamos como tal la presencia del virus. Eso se hace a través de las pruebas moleculares. Entonces, en esta primera columna pues tenemos los tipos de patrones a los que nos vamos a ceñir en nuestro informe. Esto sería pues como las instrucciones para nosotros interpretar este cuadro. Y acá vemos como tal los hallazgos. Importante resaltar este primer renglón de la segunda fila y lo mismo el primer renglón de la tercera fila, que básicamente excluye clasificar como indeterminado o clasificar como atípico aquellos pacientes que presentan múltiples hallazgos. Entonces, digamos que los que presentan múltiples hallazgos deberían ser, y tienen dentro de esos hallazgos, los hallazgos típicos deberían incluirse solo dentro de el patrón típico de apariencia tomográfica. Lo más importante es que se asocia a opacidades en vidrio esmerilado, como lo habíamos dicho, generalmente multifocales y que tienden a ser periféricos, o sea, subpleurales. Y algo importante es que ellos hacen aquí un énfasis en la morfología de esas opacidades en vidrio esmerilado, que en la cual hablan de que este tipo de opacidad en vidrio esmerilado debería ser redondeado para hablar de una apariencia típica. Aquellas que tienen morfología triangular o irregular o digamos geométrica no tendrían cabida en ser clasificados como típicos. Entonces recordar que aquellos que son de morfología redondeada son aquellos realmente asociados al patrón típico. Y nuevamente acá la parte de la consolidación pues puede hacernos dudar en cierto punto de que se trate de una neumonía viral, pero recordar que el coronavirus puede causar consolidación del parénquima pulmonar. El patrón indeterminado, que es el siguiente que nos vamos nosotros a enfocar cuando no encontramos hallazgos del típico, pues son opacidades en vidrio esmerilado multifocales, difusas, periliares o unilaterales, con o sin consolidación, y que les falta una distribución específica o son no redondeadas o no periféricas. Y aquellas que son, que son atípicas, básicamente son las que tienen los hallazgos menos probables, y yo me lo aprendí como aquellas que cavitan, las que tienen una consolidación segmentaria o lobar, básicamente eso nos orienta más a otro tipo de etiología, o aquellas que tienen opacidades en vidrio, perdón, en árbol en gemación, porque eso nos indica más como un patrón de diseminación bronquial. Y esto es acá la última columna del cuadro, básicamente es el término o ¿cómo se dice?, el párrafo, la manera de expresar el hallazgo. Digamos que ellos no se comprometen a decir que es algo bien escrito, pero ellos incluso refieren de que donde se encuentra la palabra COVID-19, pues puede reemplazarse, por ejemplo, por neumonía viral o por neumonía sola, y no estaría mal escrito. Hay un cuarto renglón acá, que es típico, indeterminado y atípico, y uno más que es negativo para neumonía. El cuadro como tal aparece como negativo para neumonía, pero se sobreentiende que es para neumonía viral, y son aquellos pacientes en los que en realidad, básicamente, la tomografía de tórax es absolutamente normal. Nuevamente, pues como un pequeño resumen acá de todo lo que se habló, es algo que es muy enredado, a mí me pareció enredado porque es algo bastante inespecífico, uno tiene dificultad en encontrar alguna asociación para hacer patrones y pues como considerar lanzarse a hacer un diagnóstico. Ya sabemos pues que el papel del radiólogo es básicamente avisar la posibilidad de que se pueda tratar de una neumonía viral, pero más allá de eso no se puede decir mucho. Entonces, nuevamente, pues como tener estos hallazgos en mente. Definitivamente a mí lo que más me ayudó fue los nódulos calcificados en varicela y las secuelas severas del adenovirus. Pues de ahí para allá es distinto, es diferente, es bastante sobrelapado. Listo, profes, muchas gracias entonces.